Te les voy a poner la presentación y me indica si se logra ver ahí. Un segundo. ¿Sí? ¿Se logra ver la presentación, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias, Valeria. Sí, licenciado. Bajo. Bueno, jóvenes, hoy miramos lo que es el último tema, ¿sí? Hasta lo que vamos el día de hoy viene en el examen final. Entonces, vamos a dar inicio, ¿sí? Nos toca ver lo que es el documento. Y realmente el documento lo vamos a ver así en términos sencillos, ¿verdad? Pues realmente el documento es previo a conocer lo que es el instrumento público, ¿verdad? Entonces, el documento, pues, es necesario definirlo, que es una superficie material, ¿verdad? ¿Sí? Con que se prueba o se acredita una cosa, como un título, una profesión, un acto o un contrato, ¿sí? Entonces, en términos sencillos, eso es el documento. El documento, pues existe documento privado y documento público, ¿sí? Del documento privado, pues son todos aquellos que son convenidos y escritos por voluntades, ¿sí? De las partes y se dividen sin intervención del notario y con intervención del notario. Pues cuando el notario legaliza las firmas, es un ejemplo, ¿verdad? Realmente es un documento privado, ¿sí? Ya me imagino que en civil ya vieron lo que son contratos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento se puede hacer en escritura pública, ¿verdad? Que es en la hoja de papel especial para protocolo. O se puede hacer en hojas de papel bond con firmas legalizadas, ¿verdad? Entonces, para que eso tenga un surta de efectos y se pueda convertir en un título ejecutivo. Entonces, es un documento privado, ¿verdad? Y hay intervención del notario. Tenemos lo que es el documento público, que también son llamados instrumentos públicos y se refieren a todos aquellos escritos que son redactados o faccionados por un notario, ¿verdad? Y pues que se deben de cumplir con las formalidades que establece la ley o las que se encuentran establecidas en la ley, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver más adelante lo que es las formalidades y qué formalidades se deben de cumplir, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es una definición del documento público, ¿verdad? Sí, que es un documento autorizado por un notario, perdón, y se encuentra revestido de certeza, seguridad jurídica y en juicio producen fe y hacen plena prueba, ¿sí? Y se clasifican en protocolares y extraprotocolares. Perdón, Juanes, es que he estado como que me quiere dar gripe y me estaba molestando un poco la garganta. Entonces tenemos los documentos protocolares y extraprotocolares. Los protocolares son todos los que van dentro del protocolo, ¿sí? Y extraprotocolares son todas las que van fuera del protocolo. Hay unas que se incorporan dentro del protocolo, que igual lo vamos a ver ahorita más adelante dentro de la clase. ¿Alguna duda con lo que es el documento y las divisiones del documento privado y documento público? ¿No? Vamos con lo que es el instrumento público, ¿sí? El instrumento público, pues es todo documento autorizado por un notario, ya sea requerimiento de parte o interesada, en el cual pues, se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros. Esperen, Juan, que se siguen uniendo, ahí están. Ante terceros, el cual, pues, por la intervención del notario se tienen como ciertos y sirven de prueba en un juicio y fuera de él, ¿verdad? ¿Sí? Se recuerda que eso lo teníamos regulado ahí en el Código Procesal Civil y Mercantil, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 186, que hacen plena prueba, ¿verdad? Tenemos las clases de instrumento público, ¿sí? Instrumentos públicos protocolares, ¿sí? Instrumentos públicos extraprotocolares. Los protocolares, como bien se los dije anteriormente, son todos los que van faccionados en papel sellado especial para protocolo, y son 4, ¿sí? Los 4 instrumentos públicos protocolares son las escrituras matrices, ¿sí? Las actas de protocolación,
¿sí? O protocolización, esas van dentro del protocolo. Esas, el otro semestre para los vayan a seguir conmigo o con cualquier otro catedrático, igual en notariado 2 se miran lo que es la protocolización, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo es que se debe de hacer. Hasta solo lo hacemos mención acá en términos sencillos, ¿verdad? Entonces tenemos las razones de legalización de firma, ¿sí? Que realmente en la práctica casi no se da. Yo soy uno de los notarios que no hago razones de legalización de firma. Hay otros colegas que sí lo hacen, ¿sí? Y pues queda a criterio de cada quien. Realmente la ley lo establece. No hay ninguna sanción por no hacerlo, ¿sí? Y tenemos también lo que es la transcripción de testamento común cerrado, ¿sí? Esas van también dentro del protocolo, ¿sí? Entonces, dentro del protocolo o las clases de instrumento de protocolo lo tenemos regulado en el artículo 8, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la definición legal del protocolo. Y el artículo 8 establece que el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, ¿sí? El número 1 que tenemos ahí en la presentación. Entonces, ahí le colocan número 1 las escrituras matrices. Y lo subrayan, ¿verdad? Número 2, actas de protocolización. Número 3, razones de legalización de firmas. Y número 4, lo vamos a agregar con lapicero ahí a nuestro código, ¿verdad? A nuestro artículo 8, transcripción de testamento común cerrado, ¿verdad? Y le ponemos ver artículo 962 del Código Civil. Entonces hagan la anotación ahí, ¿verdad? Transcripción del testamento común cerrado, ¿sí? Ver artículo 962 del Código Civil. Va. Entonces, ahí en esta presentación, pues, los artículos que están ahí, pues, hacen referencia a lo que es el protocolo, el artículo 88, el 29, pues, son todas las formalidades que debe cumplir un instrumento público, ¿sí? Esas las vamos a ver, o las van a ver en el próximo semestre, ¿verdad? Yo solo se los puse aquí, bueno, esta presentación es la que utilizo yo en la academia, ¿verdad? Pero ahí lo pongo en referencia. Ahí están las formalidades generales y no esenciales, si ustedes los quieren anotar ahí en el artículo 29, y ahí establece los 12 numerales, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el próximo semestre para los que sigan conmigo, y si yo sigo impartiendo Derecho Notarial 2, y si no, pues con el notario o el catedrático que les vaya a dar la cátedra, ¿verdad? Tenemos lo que es el 63, que también se establece o se encuentra contenido en ciertas formalidades de lo que son las protocolaciones, ¿verdad? Y ahí establece todo lo que se puede protocolar, ¿verdad? Y tenemos el 59, ¿sí? Del Código de Notariado, en el cual tenemos lo que es el acta de legalización de firmas. Si quiere, le colocamos ahí con lapicero acta de legalización de firmas, ¿verdad? Entonces ahí establece, pues, discúlpele. Artículo 59, actas de legalización de firmas en el Código de Notariado. Va, entonces ya hicimos la anotación ahí en el artículo 59, perdón. Va, tenemos lo que son instrumentos públicos extraprotocolares, ¿sí? Los extraprotocolares son faccionados en papel bond y son 3. Las actas notariales, ¿sí? Las actas de legalización de firma y acta de legalización de documento. Esas se encuentran reguladas dentro del artículo 60, ¿sí? Y 54 del Código de Notariado. Entonces, en el 54 pues establece que los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidos en su presencia. Asimismo, podrán legalizar
y ahí le vamos a agregar con lapicero documentos, ¿sí? Fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante, ¿sí? Y tenemos el artículo 60 que establece lo que son las actas notariales. Y el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le conste. Miren, jóvenes, ahí en ese artículo 60 dice levantará actas notariales, ¿sí? Realmente yo utilizaba a veces un término que se los comparto, porque para mí levantará es, bueno, se me cayó y levantará, o sea, voy a levantar. Realmente le vamos a colocar ahí, si ustedes quieren, faccionar, ¿verdad? A requerimiento de parte, faccionar actas notariales, sí, que sería el término ideal, ¿verdad? Igual, si ustedes se lo dicen a algunos colegas, levantará, van a haber algunos que entren en discrepancia, ¿verdad? Y les van a decir esto de levantar, y entonces traten de utilizar el término faccionar, ¿verdad? Que es redactar actas notariales. Porque ahí en el examen técnico profesional empecé a compartir este término porque en el examen técnico profesional el examinador que a mí me tocó entró en esa discusión conmigo, ¿verdad? Entonces, son tips que uno va aprendiendo y que nunca se le van a olvidar a uno, ¿verdad? Entonces, se los comparto para que el día que ustedes examinen y lleguen con algún examinador y entren en discrepancia, ustedes pues puedan mantener su criterio y su postura, ¿verdad? Y un término que realmente creo que es lo más lógico e ideal, ¿verdad? Va, entonces tenemos ahí lo que son las actas notariales, ¿verdad? ¿Alguna duda con los instrumentos protocolares y extraprotocolares? Eso en el próximo semestre ustedes lo van a entrar a ver a fondo, ya cómo se redacta, por ejemplo, una escritura de compra-venta, cómo se redacta un acta notarial, de declaración jurada, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita pues solo es importante que ustedes tengan el conocimiento, ¿verdad? Porque del otro semestre ustedes llegan y les van a decir, mire, ¿y qué es el documento? ¿Qué es el instrumento público? ¿Qué es el protocolo? Y a veces, no me recuerdo, ¿verdad, Lico? O eso no lo vi. Porque de lo que ya estaba, de lo que llevo impartiendo en Notariado 2, los compañeros yo les he preguntado y no, ¿verdad? Y si ustedes mismos se dieron cuenta ahorita aquí entre la clase, hago un paréntesis, ahí vimos lo que es la fe pública y las clases de fe pública. Y el año pasado tuve una experiencia con un alumno, una persona ya de la tercera edad, es salvadoreño. Entró conmigo en una pugna ahí en la clase, ¿verdad? Era el primer, segundo día de clases y empezamos a ver los temas. Y en eso me dice el señor, mire, licenciado, me dijo, ¿nos puede explicar qué es la fe pública? Mire, realmente eso lo tuvieron que haber visto en notariados. Sí, pero es que usted lo mencionó, me dijo, y yo la fe pública ya me la sé, me dijo. Entonces, pero extiéndase en su tema y hágame a la clase, me dijo. Si me permite, solo termino de explicar el tema que estoy dando y con gusto le explico lo que es la fe pública. Miren, jóvenes, cuando le dije, bueno, ahora le voy a explicar lo que es la fe pública, entonces le empecé a explicar lo que era la fe pública y cuando yo le hice una pregunta y le digo yo, bueno, compañero, le digo, ¿cuál es el fundamento de fe pública o el principio de fe pública? ¿Pero por qué me ataca? Me dijo. Usted me hizo una pregunta y yo le expliqué el tema y usted mismo dijo que ya lo sabía. Entonces, se entró en una polémica. Ahí el señor se molestó y le dije, yo no lo estoy atacando. Entonces, empezó a agarrar su código y a buscar, y a buscar, y a buscar. Entonces, le digo, váyase a su artículo 1. Le digo, o sea, así como usted me está preguntando y yo le expliqué, pues también mi obligación es enseñarle dónde está el principio de fe pública. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan sus anotaciones y sepan, ¿verdad, jóvenes? No es solo por querer leer los artículos, sino que realmente es la base dentro de la clase y la base dentro de la práctica, ¿verdad?
Entonces, por eso les hago mención este ejemplo, porque, por ejemplo, puede hacer que sigan conmigo, o puede hacer que no encuentren cupo conmigo, o puede hacer que ustedes deseen ir a ver qué otro catedrático también enseña la cátedra, ¿verdad? De una mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante que ustedes lleven ese conocimiento. Entonces, les hago la pregunta, ¿tienen alguna duda con lo que son los instrumentos, las clases de instrumentos públicos? Perdone la pregunta. En este caso, ¿alguna diferencia que existe entre uno es que uno se fracciona en papel sellado especial y el otro va en hojas de papel bond? Sí, así es. Una de las características es esa, ¿sí? Eso igual lo vemos el otro semestre, pero sí, una de las características es que, por ejemplo, en el instrumento público protocolar va en papel sellado especial para protocolo, ¿sí? El otro va en papel bond. En los instrumentos protocolares, a excepción de ciertos documentos, por ejemplo, como lo que es el testamento, en las escrituras de compraventa no va la hora, en las actas notariales sí va la hora, ¿sí? Es otra de fecha y hora, ¿verdad? ¿Sí? Otras características es que, por ejemplo, dentro del instrumento público se fracciona en papel sellado especial para protocolo, lleva 25 líneas, ¿sí? De ambos lados, haciendo un total de 50 líneas. En la hoja de papel bond no es obligatorio hacerlo de 25 líneas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay diferentes características. Por ejemplo, las actas notariales llevan un timbre notarial, y dependiendo de qué tipo de acta notarial sea, por ejemplo, si es declaración jurada, ya lo vamos a ver más adelante, un timbre notarial de 10 quetzales y un fiscal de 50 centavos. El protocolo, dependiendo, hoy en día la mayoría de hojas ya tienen un sellito de la SAT, ¿sí? Eso ya cubre el valor de la hoja, y el valor de la hoja es de 10 quetzales. Anteriormente habían hojas de papel sellado especial para protocolo de 1 quetzal, entonces habría que cubrir el impuesto, y se pegaban timbres fiscales, ya sean 2 de 5 quetzales o 1 de 10, igual era para cubrir lo del impuesto, ¿verdad? Son cosas que hoy en día pues ya no mucho se ven, ¿verdad? Entonces ya viene el protocolo con las hojitas del sello de la SAT, así como están en el ejemplo, ¿verdad? Y en las imágenes, no sé si las logran distinguir, pero igual cuando yo les mande la presentación lo van a ver. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias, Lick, muy amable. No tenga pena, Ronald. Va. Entonces vamos con fines del instrumento público. El fin principal, pues, que llena el instrumento público es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad y servir de prueba en juicio y fuera de él, ¿sí? Características del instrumento público, cabal, como usted mencionaba ahí, Ronald, pues tenemos lo que es la fecha cierta, que es exacta, y los efectos que de esta virtud excepcional pueden producirse, ¿sí? Garantía para el cumplimiento de los convenios, credibilidad, porque ha sido autorizado por una persona con fe pública, ¿verdad? O sea, el notario. Tenemos lo que es la firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. Sabemos que el instrumento puede ser redarguido de nulidad y de falsedad, pero mientras esto suceda es firme e irrevocable. Tenemos lo que es ejecutoriedad, ¿sí? Como cualidad del acto en virtud de la cual el acreedor o sujeto o agente puede, en caso de inobservancia del obligado, obtener la ejecución de su derecho, mediante la fuerza. Ya vimos las clases de sujetos, ¿verdad? Tenemos lo que es la seguridad, ¿sí? Como garantía o principio que fundamenta el protocolo, ya que la escritura matriz queda en el mismo, evitando el riesgo de pérdida, quedando protegidos los interesados por todo el tiempo. ¿Se recuerdan lo del valor, seguridad y permanencia? Aquí lo vemos en el instrumento público, ¿verdad? Entonces, la permanencia es que se hacen contratos a futuro y el instrumento va a durar de por vida, ¿verdad? Les he explicado en otras clases que el protocolo solo somos depositarios y tenemos la obligación de enviar los testimonios, y al momento que fallecemos, ya sea el notario depositario o la familia, tiene la obligación de llevar el protocolo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Devolver todas esas hojas que nosotros compramos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda con las características? ¿No? Va. Tenemos lo que es la autoría, ¿sí? Al hablar de la autoría, entendemos que es el autor el que dará la autorización del instrumento público, y quien lo autorizó es el notario.
¿Quién es el profesional del derecho que ejerce una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que da fe de su contenido? En eso consiste lo que es la autoría. Tenemos el valor jurídico. Aquel instrumento que no adolece de nulidad ni falsedad se tiene como plena prueba, además tiene un valor formal cuando se refiere a su forma externa o cumplimiento de todas sus formalidades esenciales y no esenciales. Tenemos lo que es la eficacia. La eficacia del instrumento público radica en que al redactarlo se está plenamente convencido y el mismo llena los requisitos para los cuales fue elaborado, ya que se da seguridad a las partes que lo estipulado debe cumplirse y de lo contrario que ese título es suficiente para exigir su cumplimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en un contrato de compraventa de bien inmueble, el vendedor, la obligación que tiene es entregar el bien que está vendiendo, ¿verdad? Y el comprador de entregar el dinero, ¿verdad? ¿Sí? Y pues ya ahí entre ellos pagan los honorarios o el comprador paga los honorarios del notario, ¿sí? Eso consiste en lo que es la eficacia. Tenemos lo que son las formalidades de los instrumentos públicos, ¿sí? Que se clasifican en generales o no esenciales, artículo 29 y 33 del Código de Notariado. Entonces, el 29 ya les había mencionado ahí que son todas las formalidades que debe de contener el instrumento público, ¿sí? Entonces, les dije que ahí le colocaran formalidades generales o no esenciales, ¿sí? Y el 33 tenemos lo que es la omisión de las formalidades no esenciales, hacen que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso, ¿sí? Entonces, ahí colocamos las formalidades no esenciales. Y también tenemos otros requisitos, ¿sí? Esenciales en el artículo 31, en el cual pues sus formalidades en los instrumentos públicos, ¿sí? Que son formalidades en los instrumentos públicos. Y establece del numeral 1 al 6, casi parecidos a los del 29. Ahí son diferentes, igual el próximo semestre ustedes lo van a ver. La omisión produce nulidad del instrumento público en la vía ordinaria ante juez de primera instancia del ramo civil y el plazo es dentro de los 4 años de su otorgamiento, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos en el artículo 32 del Código de Notariado. Ahí en esta presentación se me olvidó ponerlo, pero en el 32 ustedes le colocan nulidad, ¿sí? Y ahí subrayan el plazo de 4 años y le vamos a colocar una flechita. Y le colocamos juicio ordinario de nulidad de instrumento público. Ver artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Juicio ordinario de nulidad del instrumento público. Ver artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bajo. Entonces, tenemos los otros especiales que son propios de los testamentos y donaciones por causa de muerte y los tenemos regulados en el artículo 42, ¿sí? Ahí están lo que son las formalidades especiales para testamentos y otras escrituras, ¿sí? Y ahí le agregamos también donaciones con lapicero, ¿verdad? Donaciones por causa de muerte. Y ahí establece... ¿Podría repetirle? Ok. En el artículo 42, ahí donde dice formalidades especiales para testamentos y otras escrituras, también colocamos donaciones por causa de muerte. Ahí tenemos esas formalidades especiales. Y tenemos las esenciales de los especiales, que son requisitos esenciales para los testamentos y donaciones por causa de muerte, ¿verdad?
Aquí yo coloco que se puede pedir el secuestro del protocolo por parte del Ministerio Público. Y ahí les pongo lo que es la jurisprudencia, ¿sí? De la Corte de Constitucionalidad, expedientes 1328-2017, ¿sí? Y 1016-97. Entonces, ahí está lo que es la jurisprudencia. Yo creo que ya todos sabemos que es jurisprudencia, ¿verdad? Bajones. Entonces, tenemos las formas de enmendar las omisiones de formalidades. Disculpen ahí que se quedó toda la palabra así junta, pero soy un ser humano y cometo errores ahí, ¿verdad, jóvenes? Entonces, disculpen ahí en la presentación. Bueno, tenemos el artículo 77 del Código Notariado y que establece en su inciso E que las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que se hubiera incurrido. Asimismo, el artículo 1578 del Código Civil establece que la ampliación o modificación de un contrato debe hacerse y constar la misma forma en que la ley señala para el otorgamiento del propio instrumento, ¿sí? La escritura de ampliación o aclaración contendrá número de instrumento público, lugar, fecha y notario autorizante. Objeto de la escritura que será enmendar errores u omisiones de forma en que se incurrió. Entonces, ahí en el artículo 77, sí, tenemos pues lo que son las prohibiciones, pero en la literal E, sí, tenemos las escrituras de ampliación o aclaración. Entonces, ahí le colocamos formalidades de enmendar errores u omisiones, ¿sí? Y le colocamos también ver artículo 1578 del Código Civil. Igual esto, ya como les digo, ¿verdad? El próximo semestre lo van a ver, si es que reside en práctica. Dígame, Valeria. Disculpe, licenciado, no escuché bien qué era lo que teníamos que escribirle al artículo 77. ¿Formalidades de qué dijo? Disculpe. Formalidades de enmendar errores, formalidades de enmendar errores, ¿sí? U omisiones. Gracias, licenciado. Vaya, vale. Vaya, bueno, continuamos. Tenemos los elementos personales del instrumento público. Está otorgante, compareciente, requirente, interesado y parte. Y auxiliares del notario, intérpretes, traductor jurado, testigos, testigos de conocimiento, identidad o abono, testigos instrumentales, testigos rogados o de asistencias, testigos híbridos y testigos sociales. Aquí solo se los doy en mención. Igual les vuelvo a repetir y disculpen ahí que parezco disco rayado. El próximo semestre van a ver qué es cada uno, ¿sí? Porque la parte de notariado 2, las primeritas clases son de introducción y de identificación. Se vuelve a ver lo que es el documento y el instrumento público, pero ya empezamos con lo que es redacción, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Solo denme un minuto, jóvenes, perdón. Espérenme, jóvenes. ¿Aló? Perdón, jóvenes, disculpen. Entonces, eso lo vamos a ver el próximo semestre, o ya sea con el catedrático, que es cada uno, ¿verdad? Y aquí tenemos instrumentos públicos protocolares, la escritura pública, que tenemos principales, complementarios, de adición o aclaración, ¿sí? De modificación, de rescisión, de ampliación, por motivo de forma, por motivo de fondo, canceladas,
Partes que se dividen en una escritura, introducción, cuerpo y conclusión, ¿sí? Igual, el otro semestre lo miran. Aquí tenemos lo que son las actas de protocolación, que es protocolizar, son aquellas en las que el notario da fe de la entrega de un documento y de su incorporación al protocolo, ¿sí? Por ejemplo, un mandato proveniente del extranjero, ¿sí? Si viene el documento en español, ya solo hacemos la protocolización y lo incorporamos al protocolo, ¿sí? El impuesto se cubre en el documento original, ¿sí? Se manda a inscribir, por ejemplo, al registro de poderes del Archivo General de Protocolos, luego se incorpora y ya surte efectos el mandato proveniente del extranjero, ¿verdad? Hay notarios que protocolizan las actas de matrimonio. Yo soy uno de los notarios que no lo hago, ¿sí? Pero también se puede. Y todos los documentos que uno quiera protocolizar, ¿verdad? Tenemos lo que son los documentos que se protocolizan, ¿sí? Ordenado por la ley, acta de matrimonio, ¿sí? Acta de protesto, acta de constitución de un colegio profesional, acta de inventario de aportaciones no dinerarias, documentos provenientes del extranjero. Vamos a ver, Marco González. Pero primero se tiene que apostillar. Sí, primero tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que cumpla con los pasos de ley. Luego de apostillarlo ya se protocoliza, ¿sí? Perdón ahí que se me haya pasado esa parte. Gracias, Marco. Tenemos los documentos provenientes del extranjero, ¿sí? Y ordenados por el tribunal. Tenemos testamento cerrado cuando se abre, testamentos especiales, certificación de la sentencia, un auto de proyecto de división de la cosa común. En este auto del proyecto de la división de la cosa común, realmente es un juicio de división de la cosa común. Yo lo he hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando en una propiedad existe copropiedad, ¿verdad? Que hay dos hermanos, primos, etcétera, etcétera, que tengan copropiedad o alguna persona que haya vendido sus derechos. Y, por ejemplo, hay que sacar una autorización municipal para hacer la partición o la división. Realmente es un montón de trámites, jóvenes, es más tardado la papelería, en cambio con la división de la cosa común es más sencillo. Por ejemplo, Valeria Giret y Amilza Valeria tienen copropiedad, ¿verdad? Cada uno tiene el 50% de la propiedad, de los derechos. Entonces viene Valeria y como no queremos hacer la autorización municipal, viene Valeria y demanda a Milza Valeria, ¿sí? Y así el juez, a través de la resolución, se mandan a inscribir los derechos, ya con medidas a través de un arquitecto o un ingeniero, timbrados los planos, se manda a inscribir con la resolución al registro general de la propiedad. Entonces pasa a formar una finca nueva, ¿verdad, jóvenes? Es más sencillo el trámite y es más favorable, ¿verdad? Y pues también se tiene que nombrar a un notario partidor, que no puede ser uno mismo que esté llevando el proceso, ¿verdad? Tiene que ser otro notario X, ¿verdad? Ya sea que el juez lo designe o que uno le proponga al juez un notario en el cual estemos en común ambas partes, ¿verdad? Y no es que sea un proceso como para que se vuelva conflicto, ¿verdad? Ya está hablado y platicado de que se va a hacer para poder facilitar esa división, ¿verdad? Esa partición. Tenemos también el contenido del acta de protocolización, ¿sí? Que el contenido pues lleva número de orden del instrumento, lugar y fecha, los nombres del solicitante o transcripción en su caso del mandato judicial, mención del documento de diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hoja, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Entonces, por ejemplo, la hoja de papel sellado especial para protocolo trae un número de serie. No tengo ninguno ahorita aquí a la mano, jóvenes, una copia, pero trae un número de serie. Entonces, se hace constar que, por ejemplo, del A0002 al A0003 quedó comprendido el acta de protocolización, ¿verdad? Quedó insertado el acta de protocolización. Igual ya el próximo semestre lo van a ver cómo es que se redacta, entonces solo les explico así de manera verbal cómo es que se hace, ¿verdad? Y cómo queda. Y tenemos lo que es la cláusula de protocolación, que queda contenido entre una escritura matriz, por ejemplo, los contratos
de obra que las partes deseen que formen parte de la escritura respectiva. En este caso, el notario redactará cláusula de protocolación respectiva y contendrá los requisitos pertinentes tanto del artículo 63 y del 64 del Código de Notariado. Ya habíamos visto lo que era el artículo 63, ¿sí? Y el 64, que son las protocolaciones, y ahí está lo que podrá protocolarse, 63, y el 64 lo que contiene el acta de protocolización. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, Lick, todo claro. Ok, gracias, José. Vamos muy bien, Lick, gracias. Ok, vaya. Vamos con lo que son las tomas de razón de legalización de firma. Tenemos lo que es la definición, que es un documento público protocolar, que con base en lo establecido en la ley, el notario debe faccionar dentro del plazo de 8 días, ¿sí? Posteriores a la legalización de firma. Obligación posterior, remitir el testimonio especial a la directora o al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes. El impuesto que debe cubrir la legalización de firma, pues en el aviso, ¿verdad? Sí, que es un timbre notarial de 10 quetzales, ese es algo incorrecto, ¿verdad? Y timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Eso para el testimonio que se envía al Archivo General de Protocolo, ¿verdad? No a la legalización de firma, porque la legalización de firma, al igual que la legalización de un instrumento, del documento personal de identificación, es un notarial y un fiscal de 5 quetzales. Esto es para el testimonio, el impuesto que se debe cubrir. Ya aquí vamos a ver los testimonios regulares y testimonios irregulares. Los testimonios regulares, pues, los tenemos regulados en el artículo 66 del Código Notariado, ¿sí? En el cual, pues, ahí establece que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Estos testimonios, pues, aquí solo se los hago así mención y les di lectura al artículo, pero realmente estos pagan, existe un reglamento de 3 que son los testimonios que están afectos, exentos y no afectos al impuesto, ¿verdad? Igual eso el próximo semestre se mira ya a detalle, ¿verdad? Tenemos lo que es el testimonio especial, ¿sí? En el artículo 37 del Código de Notariado, ¿sí? En el cual está en la literal A, que se debe remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de escritura pública, ¿sí? El testimonio especial en papel sellado del menor valor con los timbres notariales. El papel sellado de menor valor, eso ahí después te los van a dar, o si quieren lo anotan de una vez, que es el papel bond. O sea, no hay un papel sellado de menor valor en la actualidad, ¿verdad? Antes sí existía, ahora ya no. ¿Sí? Entonces ahí colóquenle en papel bond, ¿verdad? Y pues ahí establece lo demás de los testimonios especiales, que eso igual el próximo semestre se mide, igual lo que es la copia simple legalizada, ¿sí? Que es una copia simple normal y solo cubre un timbre fiscal de 50 centavos. Es la forma que se legaliza. Entonces, ya en la redacción ustedes me van a entender lo que ahorita les estoy poniendo aquí solo como definiciones, ¿verdad? Tenemos los testimonios irregulares, que es el testimonio del índice, artículo 92 del Código Notariado. Este va dentro del protocolo, ¿sí? Testimonio de las partes conducentes de un proceso de rectificación de área. Este es un trámite de la jurisdicción voluntaria, ahí se los puse artículo 14, decreto 125-83, que es la ley el decreto de la ley reguladora de los trámites de jurisdicción voluntaria. Y tenemos el testimonio de las partes conducentes de un proceso, ¿sí? Esos son testimonios regulares e irregulares. Esos también uno los coloca dentro del protocolo. Y ahorita vamos a ver ya, para que ustedes me entiendan un poco más cómo es lo del protocolo y cómo es que va. Entonces ahora tenemos los que son siempre instrumentos públicos extraprotocolares. Acta de legalización de firma, que es un documento público extraprotocolar que procede cuando la firma ha sido puesta o reconocida en presencia del notario. Impuesto timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 5 quetzales. Obligación notarial posterior. Tomará razón en su protocolo dentro de los 8 días siguientes a la legalización. De esta razón se debe remitir testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes. Jóvenes.
yo les dije o les comenté que yo no lo hago. Hay colegas que sí lo hacen. No sé si alguien tiene alguna inquietud por qué motivo yo no lo hago, si no continúo o se los digo. Si eso, licenciado, le iba a preguntar por qué usted no lo hace, porque cuando yo recibí clínicas de civil el año pasado, el licenciado dijo que era como cierta obligación, ¿verdad?, del notario protocolizar esas actas. Ajá. Sí, las tomas de reacción de legalización de firma. ¿Saben por qué no lo hago, jóvenes? Realmente, como se los he dicho, por el cobro de honorarios. Por ejemplo, el acta de legalización de firmas, dependiendo. Hay quienes pagan desde 50 quetzales hasta 200 quetzales. Va. Aparte de esos 200 quetzales que uno se gana, de 50 quetzales, hay que mandar un timbre, un testimonio, ¿verdad? O sea, se hace la toma de razón y hay que mandar, la toma de razón va en una hoja de papel sellado especial para protocolo, de que el día 15 de mayo del 2025 hago la toma de razón de legalización de firmas de las señores tal persona, ¿verdad? Entonces, en la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera, y va, lo firmo ante mí. Luego tengo que enviar ese testimonio. Paga 10 quetzales, el cual es algo incorrecto, pero se lo rechazan a uno en el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Y el timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro. Imagínense que cobramos 50 quetzales. Ya tengo que pagar 10 quetzales, de esos 50 quetzales me quedan 40. Me voy en mi carro, voy a gastar gasolina, ¿sí? Voy a gastar en parqueos. Los parqueos allá a la par del Archivo General de Protocolos, menos de 10 quetzales, tanto el que está a la par del Archivo General de Protocolos como el de Zona Médica, no bajan de 10 quetzales la hora. Algunos días el Archivo General de Protocolos está vacío y otros días pues se encuentra lleno, así como ahorita antes del 9 de mayo, que era el último día para presentar los testimonios, ¿sí? Y si me preguntan si cumplí con mis testimonios, no los cumplí, me va a tocar pagar multa. Entonces, soy bien sincero, ¿verdad, jóvenes? No les voy a decir yo, sí, cumplo a cabalidad tal y como lo establece la ley. Realmente, si se dan cuenta, regresando al tema de la toma de razón de legalización de firma, o sea, ¿cuánto me queda al final? Ya me va a salir como en 30 quetzales, si no es que en 25. Entonces, realmente depende, ¿verdad? Y es raro también que, por ejemplo, si a uno le hacen la inspección y revisión del protocolo, yo, por ejemplo, le hago una legalización de firma allá a Ronald, a Arnoldo, y yo ya le entregué su documento, le hice la legalización de firmas. En la inspección y revisión del protocolo, ¿quién me va a comprobar que realmente sí se lo hice o no se lo hice? O sea, no, ¿verdad? Y aquí a que localicen a Ronald Arnoldo y que se enteren que yo se los haya hecho, pues no, ¿verdad? Entonces, por esa razón la mayoría de colegas a veces no lo hacen. Pero ojo, ¿verdad, jóvenes? De que es obligación, si es obligación ya está es regulado dentro de la ley, ¿verdad? O sea, eso sí se los quiero dejar bien claro, ¿verdad? No quiere decir, en la ley no se establece, ¿verdad? Entonces, sí lo establece la ley, pero queda a criterio de cada notario el quererlo hacer, ¿verdad? O sea, se los explico de esa forma como lo establecen dentro de la doctrina y como se da en la práctica, ¿verdad? O sea, yo creo que muchos estudiantes o muchos que hemos sido estudiantes a veces nos hemos quejado que a veces solo nos dan doctrina dentro de la facultad, pero no nos enseñan nada de práctica, ¿verdad? Y después al momento de que nos graduamos nos quedamos del tingo al tango, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Bueno, ya me gradué, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? O sea, tengo la teoría y el conocimiento, pero no tengo la práctica. Entonces, muchas personas o muchos estudiantes que son asistentes legales, procuradores, pues ahí tienen mucha experiencia, ¿verdad? Ahí pues están aprendiendo lo que es la práctica. Y pues mi metodología dentro de mis cátedras es poder compartir la práctica, ¿verdad? Que no todos lo hacen. Entonces, por eso les lanzaba la pregunta si tenían duda de por qué lo hacía o no lo hacía, ¿verdad? Entonces, ahí les aclaro el motivo de por qué no lo hago, ¿verdad? Al igual que las actas de matrimonio, tampoco las hago, ¿sí? El matrimonio lo celebro, yo mando a inscribir al matrimonio al registro civil del Registro Nacional de las Personas, se inscribe y todo, y pues los voy guardando en un folder, ¿verdad?
porque igual por matrimonio, tal vez ahí sí se podría, ¿verdad? Pero como dirían ahí en buen chapín, a veces uno es agarrado a jóvenes. Entonces, ya no nos quedan ahí para las miches, ¿verdad? Con estos calores que andan haciendo, ya no nos quedan para las miches, ¿verdad, jóvenes? Entonces, realmente, pues, por eso, ¿verdad? A veces no lo hacemos. No nos afecta como notarios o que nos vayan a imponer alguna sanción o alguna multa, ¿verdad? Entonces, les hago la aclaración, ¿verdad? Va, continuamos, jóvenes. Tenemos lo que es el acta de legalización de documentos, por ejemplo, un documento personal de identificación, un título universitario, un título de nivel diversificado, un título de vehículo, una tarjeta de circulación, cualquier documento que uno quiera legalizar, una certificación de medida sustitutiva, una certificación de un expediente, etcétera, etcétera. Cualquier documento que uno quiera legalizar, lo puede hacer. Y ojo, jóvenes, cada vez que uno vaya a legalizar un documento, siempre tener a la vista el original. Así sea su hermano, sea su amigo, sea su papá, sea su tío, sea su primo, su prima, la vecina, la esposa, el esposo, etcétera, etcétera. Siempre tener el documento el original a la vista, ¿verdad, jóvenes? Porque después ahí viene el gol, ¿verdad, jóvenes? Si uno facciona un instrumento, no haberlo tenido a la vista el original. Yo porque en un proceso ya lo hice y me pasé llevando a un notario en el cual lo hice incurrir en ese error y pues pedí que le certificaran lo conducente, ¿verdad? Después el notario, no, mire, Lick, disculpe, a mí me engañaron y todo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con las legalizaciones de documentos, ¿verdad, jóvenes? Siempre tener a la vista el original, porque si no, ahí después pueden venirles lo que es falsedad material ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el documento, legalización de un documento, pues es el documento público extraprotocolar por el cual el notario da fe que la reproducción o copia de un documento original es auténtica por haber sido reproducida en su presencia. Impuesto, timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 5 quetzales. Obligación notarial posterior, ninguna más que entregar el documento a la persona, ¿verdad? Igual ya lo vamos a aprender a redactar el próximo semestre, primero de Dios. Tenemos los instrumentos extraprotocolares, ¿sí? Actas notariales, definición, que es un documento público extraprotocolar por el cual el notario hace constar hechos que presencia y circunstancias que le constan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Clasificación tenemos de presencia, de referencia, de notificación, requerimiento y notoriedad. De presencia, lo que se espera del notario es que se desempeñe como un observador, ya sea de un hecho o circunstancia que frente a sus ojos ocurre en donde él no debe intervenir en forma alguna, limitándose únicamente a ser un receptor, viendo y oyendo para poder narrar de manera fiel lo sucedido o describirlo en la respectiva acta. Por ejemplo, acta de sobrevivencia, timbre notarial de 10 quetzales y exenta del timbre fiscal, ¿sí? Referencia, vamos a ver, Juanes, me la anima, ahí está. De referencia, el notario recibe todo aquello que pueda manifestar o declarar a una persona en relación a determinados hechos o circunstancias o propósitos. Por ejemplo, declaración de testigos, ¿sí? Timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos. De notificación sirve para hacer saber a las partes el contenido de una resolución y los documentos que pudieran acompañar, por ejemplo, asuntos de jurisdicción voluntaria o por hacer saber al deudor la cesión para que produzca sus efectos respecto del acreedor como de terceros, timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos. Y de requerimiento sirve para solicitar o pedir a otra persona que haga o deje de hacer algo o bien lo diga, por ejemplo, en asuntos de jurisdicción voluntaria, timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos. Perdón, Juárez. Y tenemos de notoriedad, que se utiliza para hacer constar que una persona, un tercero, ¿verdad?, ha usado constante y públicamente nombre propio y distinto al que consta en su partida de nacimiento. Se trata de hacer constar que lo que es conocido públicamente se usa en asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿sí? En el trámite de identificación de tercero, timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos. Y les hago aquí una observación.
Identificación de tercero es trámite de jurisdicción voluntaria. Identificación de persona no es trámite de jurisdicción voluntaria. Así ustedes miren que muchos colegas digan que es extrajudicial. Ahí la identificación de personas sí se encuentra regulada entre la jurisdicción voluntaria que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pero ahí dice que se va a hacer de conformidad la identificación de persona con lo que establece el artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 96 del Código Civil. Pero dice que se va a hacer como el artículo que establece el Código Civil, y el Código Civil no regula trámites de jurisdicción voluntaria. Que les quede bien claro eso, jóvenes. Porque yo he visto colegas, y me voy a reservar los nombres del colega y de la academia, pero establecen de que la identificación de personas es trámite de jurisdicción voluntaria. Vamos a ver, Lick, perdone la molestia, usted me podría dar ingreso. Me conectaré en otro dispositivo ya que este me está dando dificultad. Mil gracias por la avance. Claro, Ronald. Yo creo que ya se desconectó. Vamos a ver si por ahí se conecta. Jóvenes. ¿Alguna duda con los instrumentos extraprotocolares y las actas notariales? ¿No? Lick, ¿solo porque el Código Civil no regula trámites de jurisdicción voluntaria? Porque no, que ahí solo establece, por ejemplo, los contratos, lo que es el cambio de nombre, que el cambio de nombre y la identificación de persona, el cambio de nombre sí es trámite de jurisdicción voluntaria, pero está regulado el trámite dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. La identificación de persona se encuentra dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, pero ahí dice que se va a hacer de conformidad del Código Civil, ¿sí? Y en el cambio de nombre, por ejemplo, lo que dice el Código Civil, ¿sí? Ahí solo es, ¿qué es el cambio de nombre, verdad? No dice el procedimiento que se vaya a seguir, ahí solo es como que define legalmente lo que es el cambio de nombre y la identificación de persona, ¿verdad? Dígame, Gustavo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Ajá. ¿Qué procesos o qué escrituraciones usted puede hacer en su nombre? Yo sé que, por ejemplo, el testamento, su propio testamento sí lo puede hacer usted, pero ¿qué limitaciones hay para, por ejemplo, yo hacer hacer actas para mis papás, por ejemplo, o para mis primos? Si se recuerda, dentro de la clase vimos lo que es en el artículo 77, las prohibiciones, ¿sí? Y ahí establece claramente que el notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes, ¿sí? Sin embargo, era lo que usted me mencionaba, con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes, ¿sí? Sí podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes, y ahí establece las literales. La A, que es su testamento, donación por causa de muerte, y las modificaciones y revocaciones de los mismos, ¿sí? Que, por ejemplo, yo voy a hacer mi testamento o mi donación, y, por ejemplo, le voy a hacer mi testamento a mi familia, ¿verdad? Pero ahí se recuerdan que si ese testamento yo lo mando y después quiero hacer otro testamento, lo puedo mandar y va a surtir efectos y cambiando ya, quedando en mi familia, sino que es, por ejemplo, mi amiga, por ponerles un ejemplo, que me va a escuchar mi esposa porque no me va a regañar, pero digamos que a una amiga o a un amigo, ¿sí? Entonces, ese testamento va a surtir el efecto, es el último testamento que yo otorgué, ¿sí? Eso lo voy a hacer yo por mí, ante mí. Igual la donación. Vamos a ver. Ronnie Monroy, pero no se puede hacer algún tipo de trámite familiar, pero si no tienen los mismos apellidos se podrá. ¿Cómo así, Ronnie? O sea, yo puedo hacer mi testamento, si yo se lo quiero dejar a mi vecina, a mi vecino, yo lo puedo hacer, eso no importa. O sea, es... Ajá. La consulta sería, ya de que en el momento, como usted bien lo mencionaba, de que no podemos hacer ningún trámite, por ejemplo, como hacia mi mamá o hacia mi papá, obviamente por una línea de sangre. Pero si en dado caso yo tengo mi tío, pero ese mi tío no tiene los mismos apellidos, pero sí es hermano de mi mamá o de mi papá, ahí sí se podría. Sí, ahí sí se puede. O sea, siempre y cuando no se mantengan los apellidos, sí se podría. Sí se puede, Ronnie.
Mira, no tengan los mismos apellidos. Y miren, jóvenes, realmente, a veces en la práctica, a veces en la práctica, no se ponen a revisar, al menos que hagan alguna una investigación demasiado profunda o alguien que quiera plantear alguna nulidad, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es existe la prohibición de no hacerlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo a veces le he legalizado y he hecho contratos a mi primo y tenemos el mismo apellido, solo que él es Chuga Álvarez y yo soy Vicente Álvarez. Y han pasado y todo, y pues nadie nos ha chiado, dirían por ahí, ¿verdad? Y se han inscrito y han surtido sus efectos, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, así como Cristian Emanuel Álvarez, o sea, no tengo familiaridad con él, pero por el Álvarez podrían tomarlo que somos familia, pero no se ponen a investigar eso. Dígame, Cristian, disculpe ahí que... Buenas noches, Lick. Mire, una consultita, así como usted está diciendo de que no se puede hacer contratos, documentos para familiares. Digamos que yo tengo una casa y la quiero arrendar, pero mi esposa es notaria también, y si ella me hace el contrato de arrendamiento, ¿es válido o también está prohibido? Mira, también está prohibido. Es favor suyo de sus parientes, ¿sí? En este caso, pues usted ya tiene un parentesco con ella al momento de contraer matrimonio, ¿verdad? ¿Sí? Igual, o sea, solo que alguien le chille por ahí, perdón la palabra, o alguien que sea chismoso, ¿verdad? O chismosa, y diga, mire, ella es la esposa del notario, no puede. No se podría, ¿verdad? Pero igual, o sea, realmente dentro de la práctica hay muchas cosas que se dan en contra de lo que establece las leyes, ¿verdad? Pero sí. Entonces, el momento de que si la persona, el arrendatario, incumple una cláusula de ahí, yo no podría ejercer ningún proceso en contra de él porque no es válido el documento prácticamente. Sí, en ese sentido sí, porque si la persona sabe que ustedes son parejas y se lo comenta al otro, en este caso sería un abogado, ¿verdad? Porque ya irían a un proceso porque el contrato de arrendamiento se vuelve un título ejecutivo. Ahí pues si logran vincular con una certificación de matrimonio que están casados, ahí sí pueden pedir la nulidad de ese contrato, ¿verdad? Ok, entiendo. Muchas gracias, Lick. Ok, Cristian. Va, entonces, realmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Al momento de querer fraccionar esos instrumentos, ¿verdad? La ley pues establece ahí las prohibiciones, ¿verdad? Entonces, ahí pues espero haberle aclarado ahí las dudas a los compañeros. Va, continuamos, jóvenes. Tenemos siempre ahí instrumentos extraprotocolares, estructura del acta notarial. Número 1, tenemos lo que es la rogación, que son los elementos que contiene la rogación, pues el lugar, fecha, hora, nombre del notario, nombre del requiriente, identificación del requiriente, dirección donde se encuentra constituido. Número 2, objeto de la rogación. En esta parte se expresa de manera clara y precisa que se desea que realice el notario a través del acta, pues la actuación notarial no podrá exceder esos límites ni puede darse si no existe esa solicitud de intervención del notario. La narración de los hechos, el notario debe mantener la objetividad e imparcialidad para realizar su función como fedatario, pero también como profesional de derecho, quien conoce y juzga la situación desde la perspectiva, ¿sí?, de la legalidad, consignando de manera veraz lo que en la realidad sucede. Y cuarto, autorización o cierre, ¿verdad?, que en rigor se da con la firma y sello del notario, consistente en la firma o firmas de los requirientes y la del notario. Tenemos diferencias entre escritura pública y acta notarial. Escritura pública lleva número de orden, se redacta en papel sellado especial para protocolo, no hace constar la hora de inicio ni del final, salvo excepciones
cuarto, no se hace constar el sitio salvo excepciones. Se redacta mediante cláusulas, el original lo conserva el notario y se otorga testimonio. Acta notarial no lleva número de orden, se redacta en papel bond, se hace constar obligatoriamente en la hora de inicio y final, se hace constar el sitio siempre, se redacta mediante puntos, ¿sí? Y el original se le entrega al requirente, no se otorga testimonio. Tenemos la eficacia e impugnación del instrumento público. La eficacia jurídica del instrumento público se encuentra bajo la dependencia de los siguientes aspectos: el valor formal y valor probatorio. El valor formal es cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que el Código regula en los artículos 29 y 31. ¿Sí? Ustedes leen esos artículos, ya hayamos visto formalidades esenciales y todo, ¿verdad? Ahí está el valor formal. Valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Ambos valores del instrumento público deben de estar conectados, ya que la forma fuera buena y el fondo podría estar viciado, ¿sí? O ya fue que la forma estuviera viciada y el fondo fuera bueno, por no haberse cumplido los requisitos o las formalidades esenciales del instrumento y del negocio, o el fondo del asunto fue ilícito, ¿sí? Y tenemos lo que es la impugnación, que se entiende por impugnación la actividad encaminada a combatir la validez, eficacia de algo que puede tener trascendencia en el campo de lo jurídico. Para que un instrumento público tenga validez, se debe de cumplir con lo establecido en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que los documentos autorizados por funcionario o por empleado público el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de rearguirlos de nulidad, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, que es la eficacia de impugnación del instrumento público. Pues todos los demás documentos que se refiere el artículo 177 y 178 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Todos los documentos privados están debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. Y la impugnación por un adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que se hubieran reconocidos ante juez competente o legalizados por un notario. Y pues con relación al documento notarial, son dos las causas que pueden dar origen a una impugnación: la nulidad y lo que es la falsedad. La nulidad, la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, ya lo vimos que está en el artículo 32 del Código Notariado. Y por impugnación de causa de nulidad, tenemos de fondo, que esto se da cuando el acto o contrato que contiene el instrumento está afectado por un vicio, que ésta pues no lo invalida, que deriva del acto o contrato. Y tenemos de forma instrumental, que es el que más interesa en el derecho notarial, porque afecta al documento considerado en sí mismo. La nulidad instrumental afecta directamente la validez del acto o negocio que contiene, ¿sí? Y el documento mismo, pues pueden existir omisiones de formalidades esenciales. Artículo 32 del Código Notariado, que también ya lo habíamos visto. Y tenemos eficacia e impugnación del instrumento público por falsedad en el instrumento público. Cualquier mutación, ocultación o desfiguración de la verdad y de la realidad produce nulidad de los actos jurídicos según las leyes civiles o sancionadas como delito en los códigos penales, que ya lo hemos mencionado, que es tanto la falsedad ideológica como la falsedad material. Y pues aquí una pequeña definición, que es la falsedad ideológica, que se da cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. La falsedad es ideológica, es privativa de los instrumentos públicos y no se dan los documentos privados, ¿sí? Estas solo van dentro del protocolo. Y falsedad material consiste en la alteración del contenido de los documentos o en hacer un falso, ¿verdad? De ahí tenemos los elementos personales del instrumento público, ¿sí? Sujeto, parte, otorgante, compareciente, auxiliares del notario. Esto pues solo aquí se los comparto ya porque eso lo vamos a ver el próximo semestre, lo van a ver el próximo semestre. Y aquí esto sí me interesa, que es el protocolo, ¿sí? Que el protocolo constituye un registro de vital importancia para resguardar la fe pública, en la cual se debe garantizar los valores de certeza y seguridad jurídica, ¿verdad? Expediente de la CC o de la Corte de Constitucionalidad 4920, perdón, _2015. Y pues el protocolo en sí, la definición es el registro notarial que de manera ordenada debe guardar
sigilosamente el notario como responsable de su guarda y conservación. El protocolo, y esta es la definición legal, que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y la transcripción del acta de otorgamiento de testamento común cerrado, artículo 8. Entonces, igual a ese artículo 8 le colocan definición legal de protocolo. Y en el 13 tenemos lo que son las formalidades del protocolo, ¿sí? Y lo que es el papel sellado especial para protocolo es esa hojita que ustedes miran ahí, esa pequeña imagen que tiene 25 líneas de un lado y 25 líneas del otro lado, el escudo de armas de color rojo, ¿sí? Donde va un número de serie, un número de registro y el sello de la SAT. Los instrumentos públicos protocolares, escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, todos son faccionados en papel especial llamado especial para protocolo, el cual se les vende exclusivamente a los notarios por lotes de 50 hojas, cada hoja un valor de 10 quetzales, por lo que el notario tiene que pagar un valor de 500 quetzales y pues al notario se le entregan, o a nosotros como notarios nos entregan 55 hojas debido a que tenemos una comisión del 10%, así lo establece la ley de timbre fiscal, ¿sí? Y ahí les coloco los artículos, ¿verdad? Artículo 29, artículo 9 del Código Notariado, 6 y 28 del decreto 37-92 y 14 del reglamento, que es el timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Solo se los menciono así rapidito, ¿verdad, jóvenes? Igual eso lo ven el otro semestre a profundidad, ¿sí? Aquí solo se los hago mención para que ustedes tengan conocimiento y pues ya lleven una base de lo que van a ver el próximo semestre. Y aquí pues nuevamente tenemos lo que es el protocolo, ¿sí? Y las diferentes formas en que se compra, pues a través de un formulario de Claraguate, ¿sí? Están lo que son las obligaciones del notario relativas al protocolo, pues que debemos de pagar un derecho de apertura, ¿sí? Que lo tenemos dentro del Código Notariado, que son 50 quetzales los que se pagan, ¿verdad? Más 5 quetzales del formulario, entonces un total de 55 quetzales. Pues el cierre, y se paga cada año, ¿verdad, jóvenes? El cierre, pues se cierra cada año, pero se puede cerrar en cualquier momento cuando uno deja de cartular. Y pues el cierre se hace mediante una razón notarial, ¿sí? Que contiene la fecha, el número total de instrumentos autorizados, indicando cuántos fueron escrituras públicas, cuántos fueron actas de protocolización, la razón de legalizaciones, escrituras canceladas, si pues hubieran, ¿verdad? Así como el total de folios utilizados en observaciones, si fueran necesarias, y la firma del notario. Y tenemos el artículo 12 del Código Notariado también. Tenemos lo que es elaborar el índice, eso lo hacemos al final de cada año, ¿sí? Que después de haber faccionado todos los instrumentos públicos junto con el cierre, pues elaboramos el índice, ¿sí? Posterior a la razón del cierre debe redactarse el índice en el cual debe hacerse el papel sellado del mismo valor, ¿sí? Que es papel bond, ya lo indicamos, irá fechado y firmado por el notario y este podrá hacer las observaciones que estime pertinente y que contendrán columnas separadas, pues el número de orden, lugar y fecha, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento y el folio que se inicia. Eso pues igual el próximo semestre lo van a ver cómo es que se hace el índice, el cierre, ¿sí? El pago de derecho de apertura. Tenemos lo que son los atestados y pues estos son todos los, por ejemplo, todos los formularios que pagamos el derecho de apertura, todos los testimonios que nos van entregando de cada trimestre, nosotros los pegamos y los vamos colocando, ¿verdad? Que va al final de todas las hojas de papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Tenemos los avisos que se realizarán en el archivo, avisos que realizará el notario en el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Cuando el notario sale del país, por ejemplo, se puede hacer con el notario depositario, él se encargado del protocolo y si es por cierto tiempo, ¿verdad? Y si es por un año o más de un año, pues se debe dar aviso al Archivo General de Protocolo. Pues los avisos pues son trimestrales, ¿sí? El aviso es cada trimestre, ¿sí? Son 4 trimestres los que contiene el año. Igual eso lo vemos el próximo semestre, cómo se redacta el aviso trimestral, cómo se redacta lo que son testimonios, etcétera, etcétera. Cancelación de instrumentos, pues si nosotros nos confundimos, pues ahí establece el artículo 37 en la literal B del Código Notariado, cómo cancelar que podemos cancelar un instrumento público. Entonces se procede a cancelar la escritura número 10,
por error de impresión, por ponerles un ejemplo, y se firma y dice, hey, eso, tenemos que mandar el aviso. Y tenemos modificaciones de los instrumentos, artículo 81, numeral 9 del Código Notariado, y de protocolación de documentos provenientes del extranjero. Tenemos el artículo 40 de la ley del organismo judicial, y el empastado, ¿verdad? Que es dentro de los 30 días al cierre del protocolo, el notario debe mandar a empastar el protocolo, artículo 18 del Código Notariado. Y tenemos la apertura de protocolo, 2 clases de apertura, fiscal administrativa o apertura formal. Les dejo ahí lo que les decía, ¿verdad? Los 50 quetzales más 5 quetzales, son 55 quetzales, y lo que es el cierre de protocolo. Ahí está el plazo que les decía, ¿verdad? Que puede ser de forma ordinaria, que se realiza el 31 de diciembre de cada año, o de extraordinaria, que puede ser antes de cualquier fecha. Si yo, por ejemplo, ahorita del 15 de mayo ya no quiero cartular, por el resto del año yo mando a cerrar el protocolo. Y, por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, lo cierro ahorita en mayo, pero de aquí a septiembre me va a salir una escritura pública, tengo que volver a pagar el derecho de apertura, ¿sí? Y ahí pues les coloqué qué tipo de papel, qué impuesto se cubre, qué obligación notarial pues posterior hay, ¿verdad? Esas son preguntas que realmente yo hago a veces en la academia, pero ahí se las comparto. No vayan a creer que esas preguntas van a venir en el examen, ¿sí? O puede ser que sí, pero igual es mismo dentro de la presentación. Y tenemos lo que es el protocolo, el índice de protocolo, atestados, ¿sí? Que ya medio les describí ahí qué era. Y el depósito del protocolo, ¿sí? Lo que les he mencionado, el protocolo del notario fallecido, el notario inhabilitado, depósito de protocolo voluntario y depósito de protocolo del notario que se ausenta del país. Ahí se los comparto, jóvenes. Y inspección y revisión del protocolo. Ahí les dejo también lo que es la inspección y revisión del protocolo. Procedimiento de la extracción de protocolo. Todo lo que vimos, por ejemplo, dentro de las impugnaciones, ¿sí? Y lo que las hacía la pregunta, que si se puede extraer el protocolo, aquí está el procedimiento. Y reposición del protocolo y lo que es cuando procede por pérdida, por destrucción o deterioro, ¿sí? Cómo se debe hacer el trámite, ¿sí? De acción de naturaleza penal, se presenta la denuncia conforme al Código Procesal Penal, y cuando es de naturaleza civil, pues jurisdicción voluntaria judicial. Y el protocolo y la enmienda del protocolo. Ahí les dejo eso, jóvenes, ya no se los explico porque hasta ahí no va a venir el examen. El examen va a venir hasta, les digo, hasta aquí, hasta la 14, ¿sí? Que fue lo que vimos, hasta la 14 van a venir. Creo que van a venir unas 5 preguntas directas y 5, ya sea de falso y verdadero o selección múltiple, a 3 puntos cada una, ¿verdad, jóvenes? Bueno, jóvenes, fue un gusto haber compartido nuestro último día de clase. Fue un gusto haber compartido con ustedes este semestre. Que Dios los bendiga a cada uno de los alumnos que están dentro de mi curso. Más que un catedrático, pues pueden contar también con mi persona, con mi amistad, sea que sigan conmigo el próximo semestre o pueda ser que no. Cualquier duda, inquietud que tengan referente al curso, jóvenes, ahí estoy. Nuevamente, bendiciones a cada uno. Fue un gusto compartir conocimientos con ustedes. La verdad que un grupo muy grande. Me admiro también de las personas que se esforzaron dentro de los parciales, jóvenes. Realmente en las preguntas directas no fue por las 20 preguntas directas, no fue por ser mala onda o por ser un catedrático yuca, porque realmente no lo veo de esa forma. Fue una forma en comprobar que realmente ustedes estuvieran aprendiendo. Pues ya a criterio de cada quien, y lo digo con mucho respeto, pues fue difícil que pues estuvieran sacando chivo, por lo menos en este semestre, creo que solo a uno.
creo que vi con Chivo y pues en el segundo parcial una licenciada que me dijo que un compañero estaba viendo el bolsón, e igual el examen quedó marcado ahí y pues a más de alguien que vi ahí copiando y que pues marqué su examen, ¿verdad, jóvenes? Pero igual creo que me quedo con la satisfacción de que por lo menos algo les pude enseñar. Igual, como les digo, soy ser humano, cometo errores, tampoco soy teólogo, que lo sepa todo, ¿verdad? Que maneje todo a cabalidad. Siempre he sido bien sincero con ustedes. Por ejemplo, algo que no me gusta y casi no hago es ver temas de mercantil. La verdad, el registro mercantil no, o el derecho mercantil, perdón, y todo lo que tiene que ver con el registro mercantil, no lo hago, no me gusta. Igual cuando me piden trabajos de eso, pues cobro mis honorarios y pues ya sea que lo haga mi primo o mi esposa a veces me orienta o a veces otro colega, ¿verdad? Y le subo un poquito más para pues, poder ganar algo, ¿verdad? Pero nunca le digo que no al trabajo, pero les soy honesto. No me dedico a todo, ¿verdad? Me dedico más a notariado y a casos penales. Perdón, Juan. A casos penales, casos de familia y casos civiles. Y sí llevo unos que otros laborales, pero tampoco el derecho laboral tampoco no me gusta mucho. Entonces en lo penal es lo que más me gusta, y notariado, ¿verdad? Lo que también me apasiona, ¿verdad? Entonces puede ser que a algunos alumnos, si me los he topado algunos en el registro general de la propiedad, sí, o en el archivo general de protocolos, y pues a otros me los he topado en tribunales. Como les digo, cualquier cosa que también ustedes deseen con procesal penal, pues también lo que les pueda servir con mucho gusto. Ahí hubieron unos compañeros, bueno, les dejó el link de procesal penal hacer la simulación de audiencia de ciertos delitos, pues ahí a algunos compañeros les compartí material de lo que era una querella, una demanda, ¿sí? Perdón, una denuncia. Ya estoy planchando ahí de una denuncia. Entonces, realmente, jóvenes, les vuelvo a reiterar, ¿verdad? No soy una persona envidiosa, tampoco soy